Más o menos desde el año 2013-2014, la Fundación Universitaria Católica del Norte constituyó lo que se denomina el Centro de Inclusión. Creo que es uno de esos puntos brillantes o estrellas brillantes de la Católica del Norte, a través del cual, digamos, podemos sacar pecho ante la sociedad y específicamente ante la comunidad académica, no por vanagloriarnos, sino por de pronto demostrar que sí es posible este tema de la inclusión. Ese es hoy de lo que vamos a hablar en este espacio. Y para ello he invitado a Erika Marcela, mejor dicho, María Erika Marcela Cárdenas Sierra, que es la coordinadora justamente de nuestro Centro de Inclusión. Bienvenida, Erika. Y en primer lugar, ¿por qué 3 nombres? Bueno, María gracias. Erika Marcela. Gracias, Fabián, por la invitación. Y María Erika Marcela viene de hace algunos años frente a la identidad, a la particularidad que mis padres pues me querían dar, y también mi abuela. Entonces, para que todos quedaran a gusto contentos con los nombres y el deseo puesto sobre Erika. Entonces, mi abuela materna con su nombre de María, mi madre con Erika y mi papá con Marcela. Vea, ya desde ahí ya hay inclusión. Y hay una historia. Imagínense, no, mejor dicho, pero esa historia la conoceremos después. Hoy vamos a centrarnos en nuestro Centro de Inclusión. Yo hablaba un poco de historia, de haber constituido nuestro centro, pero quisiera en voz tuya contarnos un poco, vamos a poner el retrovisor al Centro de Inclusión, cómo nace. Por supuesto, pues tú no estabas en la época, pero has recibido, y también para hablar de los nombres, has heredado también el Centro de Inclusión. Un poco de recorrido histórico del Centro de Inclusión. Bueno, el Centro de Estudios en Inclusión, porque también tiene como estas 3 particularidades. Nace como centro en todo el marco de la propuesta que tiene la universidad de generar apoyo, dándole también respuesta a, digamos que a sus pilares fundamentales, que es desde la virtualidad. Entonces, dar respuesta a que sea un centro, a generar el apoyo a los estudiantes desde la virtualidad y desde esos caminos que venía explorando la misma universidad frente a que la educación fuera de pertinencia, de calidad, y que diera respuesta a ese concepto de inclusión, que quizás en este momento no estaba tan maduro, sí, y tenía tanto soporte desde la norma y desde la aplicabilidad. Entonces, la universidad, desde sus principios del humano y la inclusión, entonces se piensa en un centro de estudios en inclusión. Entonces, este centro de apoyo se convierte en la oportunidad para que todo el territorio desde esos escenarios de la ruralidad y lo urbano, den respuesta a la educación. Desde allí, entonces, empiezan a generarse demandas de estudiantes que tienen unas capacidades especiales y unos grupos vulnerables que para ese tiempo pues era lo que llamábamos solo la discapacidad y la ruralidad. Así se llamaba inclusive, el Centro de Discapacidad. Exacto. Y hacían como algún esfuerzo por aún auditivamente no ser muy atropellantes como con el concepto. Recuerdo que colocaban capacidad, como quien dice, cierto, unas connotaciones ahí, ¿no? O la persona o los discapacitados. Imagina. Entonces, un concepto que era doloroso, porque entonces siempre estamos viendo a la persona frente a lo que le falta, a lo que le falta. En ese camino que hemos venido recorriendo como universidad, entonces nos hemos soportado en un asunto del contexto, y yo creo que ahí es donde la universidad, como lo decías tú, empieza y puede hacerlo, sacar pecho frente a los ejercicios que ha realizado con contundencia en lo educativo, en la pertinencia y también en ubicarse en el contexto. Correcto. El contexto, ¿por qué?
porque si bien hay unos marcos de política que nos exigen a las universidades dar cumplimiento a estos, nosotros hemos ido más allá. Ese contexto permite que sea la medida, porque vamos ampliando el rango frente a lo que se concibe como la persona discapacitada, a lo que le falta. También en el concepto de que pues en un lado pueden estar los discapacitados y en otro los normales. O capacitados. Cierto, o capacitados, y también en generar otros elementos que son importantes, como la investigación, en esos primeros pasitos de caracterizar, tomarnos el trabajo de caracterizar a toda nuestra comunidad en educación superior y caracterizarla desde el escenario de saber cuántas personas teníamos en la ruralidad, en ese espacio del urbano, también en la ruralidad disperso, en la discapacidad, en población migrante, en población afro y en población indígena, porque lo que ha venido haciendo la universidad es acoger. Yo creo que ese es un concepto muy bonito y es acoger a todos, a todas las personas que hacen parte de los grupos poblacionales vulnerables y que por ser vulnerables están en mayor riesgo de exclusión. A mí me complace mucho escuchar esta respuesta porque pues tengo la gracia de Dios de conocer esa historia, de haberla vivido también desde sus inicios y ver como la evolución, ¿no? Como la evolución hasta dónde va. Y quisiera que también para conocimiento de nuestra audiencia, esa connotación, centro de estudios, es como esa parte, digámoslo, no sé si científica, pero sí académica, en el sentido de que no es solamente un centro de acogida. Es más, incluso voy a hacer hasta, no sé, me excusarán si soy un poco duro en eso, pero no es un centro de, digamos, de caridad, es que es más bien de reconocimiento de esta población, ¿cierto? A la que la Católica, por esa inspiración fundacional, porque es que el católico significa universal, es decir, de todos. Entonces ahí se junta con el sentido humano de la católica y encuentra su quehacer en el centro de inclusión. Entonces esa connotación de centro de estudios, ¿a dónde nos lleva? Claro, la connotación de estudios nos lleva a darle respuesta a que somos una institución desde lo académico, ¿sí? Desde lo académico y que tiene unas raíces que se fundamentan en la investigación, en la misma ciencia y en avanzar desde lo humano. Entonces, va más allá de lo asistencial, que en esas mismas perspectivas pues están otros lugares, otras instituciones también, es en un asunto de cuidar, de garantizar ese derecho, pero ¿en qué medida? Y la universidad decide que en sus 3 líneas ir avanzando, en sus 3 líneas del sistema educativo. Entonces, en edades tempranas, en la educación superior y también en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, no quedarse solo en que yo pueda matricular para dar respuesta a un principio de cobertura. No. Hay que generar conocimiento. Exacto. Y ese conocimiento se genera a través del Centro de Estudios en Inclusión. Entonces, el Centro de Estudios en Inclusión se convierte en ese paraguas, ¿cierto? Que cubre a toda la filosofía, la misión, la población, los programas, las dependencias que tiene la universidad. Y de alguna forma es quien determina y da unos lineamientos para la atención a la población, que eso también nos permite ir categorizándonos, ¿cierto? Y subiendo ese nivel frente a las comprensiones y la misma experiencia que vamos obteniendo como centro. Porque no nos quedamos solo en que el requisito del Ministerio de Protección, el requisito del Ministerio de Educación, el requisito del Ministerio del Exterior, no.
lo hacemos fundamentados en la investigación y que en esa investigación, en el hacer, en el ser, nosotros podamos tener las evidencias que nos permiten indicar que hoy nuestro Centro de Estudios en Inclusión en realidad le da respuesta a los principios de participación y de inclusión, porque eso es lo que se quiere lograr, es que estas personas que han sido históricamente rezagadas, hoy nosotros, o sea, le damos ese equilibrio y ese nivel y también la categoría. Eso es muy importante porque los estudiantes, nuestros colaboradores y también quien haya pasado por algún ladito de la universidad está en un nivel muy alto frente a lo que es el concepto de inclusión, que no se agota en la discapacidad. Sí, eso sí. De hecho, inclusive quería preguntarte o conocer, digamos, en términos de pedagogía, la Católica entiende el centro de inclusión hacia adentro, es decir, los demás espacios, las demás áreas, los demás procesos, ¿saben qué es el centro de inclusión o cómo lo entienden? Si se ha hecho pedagogía en ese sentido, porque claro, nosotros presentamos el centro de inclusión a la sociedad y demás, adentro, ¿cómo lo conocemos? ¿Sí? Bueno, adentro yo creo que ha sido un asunto retador. Sí, un asunto retador, porque a nosotros como universidad debemos poner a conversar. Sí. Nuestro enfoque, que va en un enfoque muy bello desde lo pedagógico, y es pedagogía para la comprensión. Entonces, esa pedagogía para la comprensión permite respetar las particularidades, permite respetar los contextos y permite también ir haciendo una construcción en colectivos. Entonces, desde el interior de nuestros programas, de nuestros proyectos y de nuestras estrategias, pues desde lo pedagógico, el Centro de Estudios en Inclusión tiene unas líneas de las cuales está convencido que es la mejor forma de que consigamos una apropiación y una implementación de este enfoque. Entonces, para ello hemos logrado que, por ejemplo, desde el área de comunicaciones, ¿cierto? Desde el área de comunicaciones se vayan apropiando de todo el tema de la accesibilidad, de que no es un asunto forzado y que también surjan esas necesidades y ese llamado a que nosotros somos una universidad que estamos dadas para la inclusión. Entonces desde allí en áreas como la comunicación, como lo decía anteriormente, siempre se está pensando en ese componente de la accesibilidad. La accesibilidad más allá de que tenga una conexión a la internet, más allá de que estemos pensando a la cantidad de personas que estén en lo rural o lo urbano, sino en esos contenidos, en el lenguaje, en la comunicación, en el mensaje que quiero dar, en las mismas expresiones. Correcto. Y en la conceptualización. Yo creo que ahí es un punto ganador para nosotros. Y es en los conceptos que ya poco escuchamos, ¿cierto? Poco escuchamos que nos digan por ahí, no, es que los discapacitados o los miedos, que esas barreras también se van generando. No, es que no lo podemos hacer porque es que allí hay un estudiante o hay un profesional que tiene alguna discapacidad. No, hoy somos capaces de ponernos al frente y poder asumirlo, y también ese reconocimiento del equipo que hace parte del Centro de Estudios en Inclusión. No. Y a mí me complace también en alguna conversación contigo, tomándonos un café, decir que a las personas que están estudiando en el Centro de Inclusión, incluso hasta se les exige también, hay un nivel de exigencia, digamos, y que no es la concepción de que hay que hacérselos todo, ni más faltaba, ¿no? Porque tiene capacidad. Claro, es que el enfoque de pensarse en la educación inclusiva y no en la inclusión para la educación, rompe con esos paradigmas. Los paradigmas que es frente al pesar, la lástima, o el que siempre estemos viendo lo que le falta
Entonces, cuando tú pones la barrera frente a lo que le falta, pues va a ser muy difícil poder reconocer el potencial frente a cómo esa habilidad y ese potencial lo pongo al servicio de. Entonces, nosotros hemos ido construyendo, y que es un asunto que no está terminado, porque afortunadamente somos humanos, que no está terminado en que nuestra población, que hace parte de estos grupos vulnerables, no solo las personas con discapacidad, sino los indígenas que tenemos, la población víctima de la violencia, entiendan que están al mismo nivel. Entonces, eso da paso a una cantidad desde los enfoques pedagógicos que hay que trabajar y que nosotros hemos venido apropiando. No implementando, apropiando. Entonces entra en el ADN de la UCN. Imagínate. ¿Cierto? Sí, eso es. Y es el diseño universal para el aprendizaje. O sea, el aprendizaje es universal y todos tenemos un derecho. Y nosotros eso es lo que promovemos todo el tiempo. O sea, aquí todos somos iguales, tenemos unas características, así como tú tienes tu cabello corto y liso, y yo tengo el cabello crespo y largo y un poquito mono. Entonces, cada una de esas características que están que hacen parte de lo que nos conforman como humanos, y en esos roles, desde el estudiante, el colaborador, los apoyos que tenemos en los distintos escenarios donde interactuamos. Sí. Y yo voy a aprovechar el tiempo, porque es que se nos va terminando. Lo bueno se nos va muy rápido, Erika, porque otro de los puntos brillantes es el servicio que puede prestar la Católica del Norte a través del Centro de Estudios en Inclusión, y ese servicio materializado en poder ejecutar proyectos de gran envergadura que tienen que ver justamente con inclusión. Hemos sido protagonistas, hemos sido ejecutores de proyectos y bueno, de impacto, además, que es lo más importante. Quisiera mencionáramos grosso modo ese trabajo que también desde allí se ha realizado. Sí, en estos años hemos tenido un gran impacto en el territorio. Nosotros durante 8 años hemos venido impactando en los municipios no certificados, en 116 municipios no certificados en educación del departamento de Antioquia, impactado en alrededor de 3.000, 4.000 docentes de estas instituciones educativas, en poder apropiar el enfoque de la educación inclusiva, al igual que lo hemos hecho en otros municipios del territorio certificados en educación, como es el distrito de Medellín, el municipio de Río Negro, el municipio de Itagüí, con acciones que están directamente en establecimientos educativos y con acciones que amplían también la cobertura frente a la población. Allí lo hemos hecho con la población con discapacidad, con talentos y capacidades excepcionales, que es una población que ha sido invisible por mucho tiempo, y nosotros como universidad tenemos una línea específica para la investigación y para el reconocimiento de capacidades y talentos excepcionales. Entonces, es como un hijito pequeñito que tenemos allí y que viene caminando fuertemente, también explorando y teniendo experiencia en todo lo que tiene que ver con educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, cómo desde allí se potencian escenarios para que estas personas que han sido segregadas por su discapacidad tengan una vinculación desde la capacidad que tienen y desde la vinculación laboral también. Y por supuesto, pues el acompañamiento desde lo pedagógico que tenemos con nuestros estudiantes. Hoy tenemos una experiencia muy valiosa, y es el reto de acompañar y que podamos tener nuestra estudiante que es sorda, usuaria de lengua de señas, en trabajo social, con todas esas capacidades y los retos individuales que ella también tiene. Entonces, eso nos abre el campo para que las personas sordas, usuarias de lengua de señas, no tengan que continuar en el mismo programa,
no se tengan que formar o ser profesionales solo en una disciplina, sino que la Universidad Católica del Norte oferta para que tú, indiferente de tu condición, pues puedas participar en alguno de los programas que ofrecemos y también en las líneas. Qué bien. Yo quisiera seguir conversando muchísimo contigo, Erika, pero bueno, tendremos más oportunidades, tendremos más espacios para seguir conversando. Por el momento decir que esto de la inclusión, el Centro de Estudios en Inclusión, no es un apéndice, digamos, de la estructura administrativa, académica de la institución. Antes, por el contrario, hace parte de las funciones sustantivas de nuestra institución, ¿no? Unidos a estas funciones o misiones de la católica, como la docencia, la investigación, la internacionalización, etcétera. La inclusión está ahí haciendo parte de ese ADN, como lo decías tú ahora. Me complace mucho esta charla contigo, Erika. Te lo agradezco en este espacio de Especiales UCN, cuando traemos personas especiales, temas especiales para audiencias muy especiales. Muchas gracias, Erika. No, con todo el amor y con todo el gusto y supremamente importante, como lo dices tú. Nosotros nos adherimos y caminamos no atrasito, al lado de toda la propuesta que tenemos como universidad en cada una de las líneas. ¿Cómo no? A ustedes muchas gracias y les esperamos en otro espacio de Especiales UCN.